Bueno, es lamentable que las acusaciones quieren mantener porque es un gran negocio para ellos. Yo hago una pregunta: ¿por qué cuando quería testimoniar este hombre mismo o aclarar a los diputados que podían hacer preguntas muy precisas y pruebas de por qué lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozcan la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué deben llevar a cárcel a Delia porque viajó a Irán? ¿Y cuál es la verdad para usted? ¿Cuál es la verdad? Es que ellos pienso no quieren que aclarecer este tema, porque ellos querían aclarecer cuando Irán y el gobierno de Cristina hicieron un tratado, sí, debían apoyar a estos. Por ejemplo, hasta a la presidenta Cristina calumniaron y acusaron a los ministros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un grupo que no escucha la ley, no quiere escuchar, tener las pruebas, y es solamente mentira, porque tiene poder de radio, televisión y diarios. Sí, yo pienso que lo mataron para que nadie pueda enterar que él no tiene las manos vacías, porque le pagaba a muchísima gente y este dinero lo mandaban de Israel. Porque le pagaron a Tejedín para que quede en cárcel. Pienso la gente no... Galeano estaba pagando a Tejedín. Además pusieron que él era Tejedín y le hicieron una maniobra para ponerlo como un musulmán. Pienso la gente ya no es una gente ignorante que acepta estas cosas. La investigación judicial no tiene pruebas contundentes sobre que fue un asesinato. Muchos sostienen que fue un suicidio inducido por terceros. Bueno, puede ser que hicieron muchos esforzaron para que se mate, o él mismo no tenía nada, se mató, no sé, pero igualmente es algo extraño que alguien que debe ir y sacar al país de todas estas acusaciones y todo salir al aire bien, antes o lo matan o él mismo se suicida. Es algo increíble. Bueno, ahí estaba Mohsen Rabbani, obviamente con una respuesta muy política, también el principal acusado, un hombre que se fue en el año 1994 de la República Argentina, después de la acusación inminente que le habían hecho a él y a los representantes de Irán en la Argentina sobre la voladura a la AMIA, y donde también ahora siembra dudas y dice que si bien plantea dos hipótesis, ¿no? A Nisman lo asesinaron producto de haber los servicios de inteligencia, porque la nota duró hoy mucho, los servicios de inteligencia dice que lo dejaron sin nada, lo pueden haber inducido. También habla de que Israel le pagaba a Nisman, también habla de cómo Estados Unidos se infiltraba y lo manejaba a Nisman, y también habla del contexto internacional en el que está inmerso la República Argentina. Está Gabriel Morini, que enseguida va a revelar información exclusiva sobre la cuenta de Nisman. Pero antes, sobre Mohsen Rabbani, sobre estas declaraciones de hoy. Gabriel, buenas noches. ¿Qué puedes aportar? Buenas noches, Gato. Bueno, Rabbani es uno de los personajes centrales asignados casi desde un principio, porque hay algo que en la investigación judicial obviamente no queda constatado, pero desde el atentado a la embajada, Rabbani tenía monitoreo de los servicios de inteligencia argentinos, y en parte eso había horas de grabaciones que se suponía que estaban, porque Rabbani tenía infiltrado un
chofer que había logrado colocar la Secretaría de Inteligencia y tenían horas de grabación en cassettes en aquella época. Bueno, misteriosamente esos cassettes, esas escuchas jamás aparecieron y no forman parte de la investigación, pese a que Rabbani era un objetivo de la CIDE en aquel momento desde el año 92. Después se construye el resto de la hipótesis en la cual Rabbani era como una especie de enlace que permitió a alguien indeterminado en la Triple Frontera ingresar con los explosivos que después terminan en el atentado a la AMIA. Esta es la historia oficial, esta es la versión oficial que, recordemos, está sustentada por informes y reportes de inteligencia tanto de la CIA como del Mossad, como para apuntalar la investigación que tenía a su cargo Nisman. Y es uno de los hombres clave porque tiene la circular roja que pesa sobre él. Claro. De hecho, digamos, ha viajado por el mundo y esto es indiscutible. La circular roja no es garantía de que alguien no pueda moverse por el mundo y sea efectivamente detenido. Pero lo concreto es que siempre fue responsabilizado por Nisman, Rabbani, de ser el enlace central del nexo Ahora, local. Que hay no se sabe un cuál era. punto, Gabriel, ahí muy interesante que vos marcás, que no se remarca mucho, que los medios argentinos no se han encargado de investigar, que nosotros en algún momento, hace 4 años atrás, cuando empezábamos este programa, lo hicimos en una investigación, y que es esas escuchas que previo al atentado a la AMIA hacían sobre la embajada de Irán, que misteriosamente no solo desaparecieron los cassettes y las escuchas, sino que hubo un lapso de tiempo llamativamente antes de la explosión que se dejaron de hacer esas escuchas y se dejó de investigar en la embajada de Irán. Claro, en la embajada de Israel, puntualmente. Después de eso es el episodio de las escuchas. Y esto es muy sintomático porque si sucesivamente aparece en la trama la idea de que la mezquita de Flores y algunos lazos como agregado diplomático de la embajada de Irán ponían a Rabbani en el centro de la escena, pero jamás había una prueba concreta con qué vincularlo. Recordemos que al día de hoy la única prueba que vincularía el atentado con la planificación que Nisman establece desde Irán en el año 91, si mal no me acuerdo, es precisamente Berro, el conductor suicida, Claro. que indudablemente Berro sí era de Hezbollah, pero sin ese vínculo, cosa que no ha sido probado, el documental además lo remarca esto, el FBI perdió las pruebas, perdió el ADN que supuestamente iba a ser cotejado para verificar si se trataba o no del conductor suicida. Esto no está probado en el expediente. Muy bien, vamos a la segunda parte donde Moshen Rabbani habla sobre Nisman y sobre quiénes hipotéticamente le pagaban a Nisman. Pues si alguien no hizo nada, ¿qué va a declarar? Si no hay poder, ¿qué declaramos? Como dijeron antes también, escribieron que es una cortina de humo, ¿no? Cuando los gobiernos querían aclarar, no dejaron aclarar. Así que no dejaron a nosotros, no dejaron a ellos. Nosotros estábamos en Argentina y un día dicen que un diario escribió, encontramos un búnker iraní en Cañuelas. Y Cañuelas era un lugar de eso, un piso que no era ningún búnker. ¿Usted cree que el ex fiscal Nisman pudo haber estado influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia contra Irán? Seguro por Israel y Estados Unidos. ¿Por qué le pagaban? Pienso que no debemos perder el tiempo sobre un tema que ellos no quieren aclarar. Bueno, allí estaba la defensa esta mañana de Moshen Rabbani, rompió el silencio, habló, le da más polémica a algo que la justicia argentina no ha podido aclarar. Porque esto es lo que hay que decir. Una vergüenza la actuación de la justicia argentina que no pudo aclarar hasta este momento la voladura, el encubrimiento que se hizo sobre el atentado a la AMIA, todo lo que el exministro Garabano, denunciado hasta por Elisa Carrió, hizo para encubrir el encubrimiento y que no se sepa la verdad. Porque ahí también hay que decir cómo Garabano encubrió para que no se haga el juicio por encubrimiento y cómo, denunciado por Carrió, denunciado por Carrió y por muchos otros integrantes de Cambiemos, cómo obstaculizó el gobierno de Macri todo el proceso para que ese juicio no se lleve adelante. Entonces, esto también hay que aclararlo. Al gobierno de Macri lo único que le importó fue caranchear políticamente sobre el cadáver caliente de Nisman. Y hasta el día de hoy
lo siguen haciendo, pero nunca buscó la verdad sobre qué había pasado en el atentado a la AMIA, porque pusieron muchos obstáculos también para que esa verdad salga a la luz. Y ahora vamos a hablar de lo que nadie habla, de lo que el periodismo argentino oculta y lo que la justicia argentina ha ocultado y tapado sobre 4 años. La famosa cuenta de Nisman en Estados Unidos, a nombre también del perito informático Diego Lagomarsino y de la madre de Nisman. Hoy, Gabriel Morini, en ámbito financiero, ha dado una información exclusiva. Gabriel. Bueno, ¿recuerdan ustedes que cuando Nisman aparece muerto, encuentran en el estacionamiento de Le Parc un Audi Q3, que era propiedad de otra empresa? En ese momento no se sabía, era el auto que manejaba Nisman cuando manejaba él mismo su propio vehículo y no iba con chofer. Ese auto no le pertenecía, tenía una circular azul él para andar con ese vehículo, pero el vehículo pertenecía a la empresa Palermo Pack, un vínculo que quizás nunca se intentó profundizar, pero que apuntaba a agencias de seguridad y al dueño de esa empresa, se llamaba Claudio Picón. Bueno, Claudio Picón le pidió a la justicia, le viene pidiendo a la justicia que le devuelva el auto, porque el auto está embargado y está, digamos, secuestrado por parte del juez Claudio Bonadío, que tiene a su cargo la denuncia por lavado de dinero que involucra a Nisman, obviamente fallecido, a su madre Sara Garfunkel, a su hermana Sandra y también a Diego Lagomarsino por presunto lavado de dinero. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan el comienzo de esta causa, Sandra Arroyo Salgado en un momento de la investigación dice: ojo que Lagomarsino es cotitular de una cuenta con Nisman en los Estados Unidos. Y ahí aparece que efectivamente Lagomarsino tenía una cuenta, que operaba una cuenta en los Estados Unidos a nombre o mandatado por el propio Nisman. Bueno, en esa cuenta había $666.000. Y ahí empieza una causa. Esa causa por lavado de dinero. ¿Cuánto dinero? $666.000. Esto es un informe oficial de la FinCEN, que viene a ser como el organismo antilavado de los Estados Unidos. Tiene seriedad indubitable respecto a este informe. Y empieza otra investigación paralela en los Estados Unidos por sobornos, porque dicen nadie puede acreditar por qué motivo se hacían los depósitos en una cuenta que era de alguien políticamente expuesto como Nisman, pero que aparecían sus familiares o Lagomarsino como las caras visibles de esa cuenta. Y la cuenta Nisman no la había declarado, su obligación era como funcionario público declararla. Nunca la declaró. Esta es una cuenta de origen secreto. Por eso es que la FinCEN pone este rótulo, pone esta alerta y acá comienza una investigación. Entonces decíamos, el hombre que es dueño del Audi Q3 que manejaba Nisman dice: quiero que me lo devuelvan. Y el 6 de diciembre pasado, de manera muy sigilosa, la Cámara Federal, en un voto unánime, le dice al juez Bonadío: bueno, suspende esta medida cautelar, devuélvale la camioneta a este hombre, pero además lo que tiene que hacer es sacar del letargo esta investigación. Va a cumplir 5 años esta investigación sin un solo movimiento. Es decir, originalmente la tenía el juez Rodolfo Canicova Corral, el juez cita indagatoria a todos, obviamente a Nisman no, pero obviamente al resto de las personas involucradas, la cita indagatoria, pero por una declaración pública que hace el juez Canicova Corral, lo tildan de anticipar opinión y de perder imparcialidad y por ende lo sacan de la causa. ¿Quién le toca en el sorteo? Claudio Bonadío. Bueno, Bonadío desde entonces tiene a su cargo la causa, no solo por el informe de la FinCEN, el auto que podría llegar a ser de origen delictivo, esto es lo que dice el propio juez para suspender este asunto, sino también por un informe que llega desde Uruguay, donde en Uruguay constatan que históricamente tanto la madre del fiscal como el propio fiscal tenían cajas de ahorro o habían hecho transferencias. Inclusive el 9 de enero de 2015 llega una transferencia de la cuenta del Merrill Lynch de los Estados Unidos a un cliente del banco BBVA, sucursal Uruguay, que se llamaba Pueblo Mío. Pueblo Mío era una especie de fideicomiso en Manantiales para la compra de 3 unidades en propiedad horizontal que estaban a nombre de la madre del fiscal. Si vos me preguntás qué pasó con todo eso hoy, bueno, la investigación acá en Argentina, nada, cero. En Uruguay fueron a remate, porque nadie más pagó las cuotas de ese fideicomiso y por ende perdieron esas propiedades, por lo menos es lo que surge de la información de la justicia uruguaya. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Qué raro que Bonadío, que un juez que fue tan expeditivo y tan rápido en algunas causas, durante 4 años no tuvo voluntad de investigar la cuenta offshore
de Nisman, ¿no? ¿Por qué será? Es que tenías dos opciones. Si investigabas, no solo investigabas el monto de dinero de los $666.000 que informa FinCEN, sino tenías que investigar quiénes y por qué acreditaron y acreditaban en esa cuenta, porque registran muchísimos movimientos. Es decir, ¿había más allá de la cuenta algún otro tipo de entramado de circuito financiero que presuntamente no conocemos? Bueno, esto evidentemente se iba a dilucidar con una investigación. ¿Cuál era el nexo entre Picón, el dueño del Audi Q3, y este famoso ex CIA que aparecía mencionado como, a partir de sus lazos societarios, como una terminal política de Nisman, que es Frank Holder, conocidísimo en el ambiente de la seguridad privada y además dentro de lo que es la tercerización o la privatización del espionaje? Un hombre muy relevante para este submundo. Bueno, ¿cuáles eran estas relaciones? ¿Por qué se acreditaba dinero? ¿Por qué aparece un financista que está desaparecido, Stefanini, claro, que aportaba o había hecho giros en esa cuenta en el Merrill Lynch? ¿Por qué Nisman no podía y además, mostrar a ver, para, eso es interesante, ¿eh? Lo del empresario Stefanini. Claro. El empresario nunca más apareció. ¿Y qué pasaba? ¿El empresario Stefanini también había aportado a esta cuenta? Tenía transferencias a esa cuenta en el Merrill Lynch, o por lo menos esa es la información que registraba FinCEN, porque si hubiese habido una investigación acá en la justicia, te podría decir qué es lo que encontró Bonadío, qué es lo que encontraron en este expediente. Y la sospecha, porque ahí también siempre hubo una sospecha, porque Nisman manejaba un abultado presupuesto, porque él mismo admitió, me lo dijo a mí en una nota, que el gobierno, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, siempre le dieron mucho apoyo, económico también. Pero también Moshen Rabani lo acaba de decir, que según él le pagaba Israel o Estados Unidos. Es decir, sospechoso el origen de los fondos de esos $600.000, ¿no? Sí, yo te diría que estamos como al día 1 de la investigación, porque no se movió absolutamente nada. No es que hubo... Y te cuento otro detalle, además, adicional. Toda esta causa se trabó por ese informe de FinCEN que pretendió ser anulado por la defensa de Sara Garfunkel, que está representada por el doctor Pablo Lanuse, que en otros tiempos era un cruzado anticorrupción y demás, pero que en este caso asume la defensa de Sara Garfunkel y lo que hace es interponer una serie de recursos que lograron llegar hasta la Corte para intentar voltear ese documento como válido para iniciar esa investigación. Bueno, el martes, este último martes, en plena feria judicial, hubo una vocalía que solicitó el expediente. ¿Esto qué pasa? ¿Cómo es el circuito de circulación en la Corte? Cuando hay feria, todos los expedientes vuelven a las secretarías en las cuales se está trabajando cada especialidad, ¿no? Secretaría Penal, Secretaría Previsional y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El martes pasado, en plena feria, la vocalía de Elena Hayton de Nolasco pidió el expediente a la Secretaría Penal. Esto significa que pasó análisis de la vocalía de Elena Hayton de Nolasco, que no está de feria, por ende debe haber dejado gente trabajando en el asunto, pero sugestivamente se movió en plena feria uno de los recursos que están presentados para intentar bloquear esta investigación. En paralelo, como decíamos, la Cámara Federal, en una cosa chiquita que no tiene demasiada importancia porque era la devolución de este vehículo como, digamos, al dueño, lo que le dice al juez es basta del letargo de esta investigación, avance lo más rápidamente posible para establecer algo, aunque sea. Claro, veremos si Bonadío, porque Bonadío hace lo que quiere, ¿no? En Comodoro Pro antes, esperemos que hoy las cosas hayan cambiado y que ahora Bonadío empiece a investigar, ¿no? Está muy difícil, pero por lo pronto tenés un mensaje claro de la Cámara, ¿eh? Es claro, el mensaje, si no lo quiere leer, bueno, ahí tendrá la Cámara que ver cómo hace pesar su decisión o por lo menos el ímpetu que le quiso imprimir a este expediente, que de todas maneras ya es vergonzoso que nos estemos contando 5 años sin ningún movimiento. Gracias, Gabriel, por la información.